¿Cuál es la estrategia para comunicar a los demás que hasta ahí no llego? O que me quiero echar para atrás en algo que he venido haciendo. Usualmente va a ser eso, va a ser querer echarte para atrás en algo que has venido haciendo. Claro. O si estás creando una relación desde cero, ¿cómo los empiezas a poner desde cero? Puedes hacer ambas, ¿ok? Si ya llevas fregando los platos durante mucho tiempo, puedes cambiar tu patrón, cambiar la dinámica y poner límites para crear esa vida que tanto quieres y mereces. Ese es el punto. Es presentado por La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Lo digital lo hacemos más humano. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Distrilab. Medicamentos de calidad. ECA. Empire Kiwi. La moto que mueve a Venezuela. Mara Plus. Más que una farmacia. Aceite de soya Amacor. Es nuestro. Barocho. Gastrobar y VIP Lounge. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Hotel Wyndham Garden y The Pilot House Bar y Restaurant. Los lugares perfectos para una agradable estancia en Miami. La vida se trata de movimiento, de escoger dónde quieres estar, con quién prefieres compartir, cómo quieres vivir. La vida se trata de fluir con el cambio. En cada episodio conoceremos herramientas poderosas para que tú puedas escoger cómo vivir mejor. Porque abrazar el proceso es sinónimo de crecimiento y crecer siempre significa bienestar. Eso sí, al final del día, la decisión es tuya. Ese es el punto. Hola, hola mis queridos, bienvenidos a Ese es el punto, este espacio donde nos reunimos para hablar de bienestar, de todas esas cosas que nos hacen sentir bien, de crecer, de transformarnos, de sentirnos mejor con lo que somos, con lo que vivimos, con lo que hacemos, con quién estamos. Precisamente hoy estamos en Gravity grabando este episodio con mi agencia querida del alma, que bueno, me encanta porque fue quien le dio origen a esta idea conmigo y la maduramos muchísimo. Whiplash. En la producción ejecutiva está Ale Trémola. Besos, mi amor. Y quería agradecer especialmente hoy a Holographic Design, porque bueno, todas estas cositas que ustedes ven que fortalecen el branding de este podcast, la hicieron ellos con muchísimo cariño y me encantaron. Hoy en este episodio vamos a tener a Stephanie Essenfeld. Ella es terapeuta y psicóloga, tiene una maestría en consejería familiar y en matrimonio. Es creadora de algo maravilloso que se llama el programa Más Paz Mental, que es un espacio para reaprender, para crecer y para percibir la vida de una manera mucho más amable y con una óptica diferente. Recuerda que estamos en todas las plataformas donde tú nos quieras escuchar, ahí estamos. Estamos en YouTube, en todas las plataformas audibles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, y por supuesto siempre te recuerdo que le dejas la campanita, que te suscribas, porque cada día somos más y más y eso me encanta, que me escribas, que le des like, que compartas, que hagas clic con esto, porque la idea es que esto sea un toma y dame. Lo que tú quieres, yo te lo doy y nos retroalimentamos. ¿Te parece? Y es que definitivamente establecer límites claros es fundamental para uno poder tener bienestar. Sino que lo diga precisamente Stephanie. ¿Cómo nosotros podemos establecer esos límites que son saludables, pero empezando con la relación con uno mismo? O sea, límites con uno mismo, Stephanie. Claro que sí, es importantísimo y siempre tenemos que empezar con nosotros. Para uno poder establecer límites con el exterior, uno tiene que tener autoconocimiento. Si tú no te conoces, no sabes qué te funciona, qué no te funciona, para poder crear esa vida en bienestar, en paz, entonces no vas a poder establecer límites, porque lo que vas a hacer es constantemente buscar satisfacer expectativas de que el mundo tiene sobre ti, o actuar desde el ego, que tampoco queremos eso porque empezamos a ver todo como una amenaza. Por eso es que lo más importante es saber quién soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades, mis necesidades, qué me funciona, qué sin duda no me funciona, qué me hace daño, para poder uno primero poder tener esa conversación consigo mismo y después poder entonces ser consecuentes y poner límites con los demás. Ahora, ¿qué significa poner límites uno? O sea, ¿cómo me doy cuenta cuáles son mis límites? Porque tú sabes que uno se confunde. Uno muchas veces dice, yo voy a
voy a permitirle esto a esta persona, esa persona es buena, no lo hace con mala intención, o no, déjalo, a mí no me importa, o a veces por miedo al rechazo, tú eres consecuente y traspasan los límites, o sea, porque los derechos del otro terminan donde comienzan los tuyos. Entonces, es muy difícil, es una línea muy delgada. ¿Cómo me doy cuenta? No hay un ejercicio práctico que tú digas, bueno, mira, siéntate y haz esto para ver si te molesta, es porque ahí está tu límite. No sé, la parte práctica de esto, ¿cuál es? Y en este momento quiero hablarte de Whiplash. Whiplash, ¿qué es? Es marketing, es branding, es contenido, es tecnología. Si tú quieres vender en internet, optimizar tu proceso, automatizar tu negocio, pues ellos son la carta que tú necesitas. Por eso tienen a tu disposición soluciones y herramientas de inteligencia artificial. Sí, no te asustes. Inteligencia artificial. Ellos te van a asesorar con las herramientas correctas para que tu negocio pueda crecer mucho más rápido y con menos esfuerzo. Solamente ingresa en whiplash.com y agenda una llamada. Ellos van a ser el departamento tecnológico de tu empresa. Y recuerda, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, reemplazará a quienes no sepan usarla y los negocios que no la implementen. Ya. Hablemos primero de entender qué son los límites. Así como los diferentes países tienen sus leyes y sus reglas que mantiene a la población segura, lo mismo sucede con las familias. La pareja también tiene que tener sus límites y nosotros como personas tenemos que tener nuestros límites para proteger nuestro bienestar físico, espiritual, mental. Es vital. Entonces, ejercicio. Uno de los ejercicios que yo pongo en cuanto a límites en las relaciones, yo mando mucho a las personas en mis cursos escribir los diferentes roles que esa persona juega. Porque mis límites con, por ejemplo, mis hijos van a ser diferentes a mis límites con mi esposo, van a ser diferentes que los límites con amigos o un socio o un desconocido. Entonces, para poder diferenciar qué límites y con quién, es vital poner en un papel todos los roles que tú juegas. ¿Quién eres tú? ¿Eres mamá? ¿Eres amiga? ¿Eres esposa o esposo? Porque esto es en general, esto no es solo para las mujeres, ¿ok? Exacto, eres pareja, de repente no, de repente sí, eres tía, ¿ok? Hermana, hermano, etcétera. Lo pones todo y después vas a hacer 2 columnas. En una vas a poner mis responsabilidades y en otra vas a poner no es mi responsabilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y por querer complacer y obtener la aprobación del otro, la otra persona te pide algo o insinúa algo o pone en tu plato algo y tú, por evitar el conflicto, por evitar el rechazo, por evitar algún tipo de tensión, terminas diciendo que sí y los límites son la estructura de las relaciones. ¿Qué significa eso? Que si tú entras en pareja con una persona y la persona te empieza a pedir que tú te responsabilices siempre, por ejemplo, de lavar los platos. ¿Okay? Ay, por favor, lava esto. Ay, esto, por favor. Y tú empiezas a decir sí, ya se define una regla en la relación de que tu rol es lavar los platos. ¿Ok? Por ejemplo, y la otra persona asume de que como tú siempre dices que sí, se sacude ese rol. Este ya no es mi rol. Otro ejemplo, con hermanos. Me pasó con unos pacientes hace mucho tiempo que uno de los 2 hermanos de alguna manera tenía una adicción a las drogas y terminaba cometiendo errores bajo la influencia de las drogas y el otro hermano lo que hacía era sacar a la persona de tener que experimentar la consecuencia negativa de haber consumido droga. Entonces lo sacaba de la cárcel, pagaba la fianza y hacía todas estas cosas que ¿cuál es la regla que se creó dentro de esa relación? Mi rol como hermana mayor es constantemente salvarte a ti de tener que experimentar consecuencias negativas de tus decisiones. De tus acciones, exacto, de tus decisiones. Entonces se crea una codependencia. Por eso es que ese ejercicio es muy vital porque te das cuenta que de repente tú estás siendo el psicólogo de tu mamá. Tu mamá constantemente se desahoga contigo y tú funcionas como su psicóloga, pero de repente no es tu rol, porque tú eres la hija y no es tu rol ser su psicóloga. Y eso no te hace sentir mal cuando de repente, porque bueno, nosotros en la vida
tenemos, si bien como tú lo dices, tenemos diferentes roles, pero uno se presta. A lo mejor tú eres la que tiene esa sensibilidad para ser psicóloga de tu mamá. O sea, eso quiere decir que tu mamá se está extralimitando contigo, está atravesando los límites. ¿Quién es el que está incumpliendo ahí? Me explico. O sea, por eso te digo que hay una línea muy, muy, muy delgadita. Sí, se forma, probablemente sí, tú tienes esa sensibilidad, ese nivel de empatía que facilita a que tú seas una persona que escuchas a tu mamá y valida sus emociones, y entonces se crea esa dinámica donde tú haces excelente tu trabajo como psicóloga y tu mamá se beneficia mucho de tener a su hija constantemente acompañándola y validando sus emociones. Claro que es una línea delgada, pero de repente tú te das cuenta que después de tú ofrecerle esa escucha, esa validación a tu mamá, ese sostén emocional, te das cuenta que te termina afectando el resto de tu semana, que terminas cargando con esa carga emocional, ese dolor de tu mamá por el resto de tu semana, y termina afectando tu relación con tu pareja, tu relación con tus hijos, tu relación con tu trabajo. Ok, fíjate algo. Yo puedo poner límites en mis relaciones o en mi entorno si por casualidad yo no pongo límites conmigo. Te voy a dar un ejemplo y lo voy a poner conmigo, ¿ok? Yo me extralimito en el trabajo. Por ejemplo, me encanta, amo mi trabajo. Yo soy una persona que se excede muchas veces en ayudar a los demás. Yo lo hago, yo me ocupo. Yo misma no me pongo límites. Si yo no me pongo límites, ¿cómo puedo yo establecer límites con otros? No puedes hacerlo. Por eso, entonces vamos a empezar para sentir bienestar poniéndome límites a mí misma o poniéndose límites a ustedes mismos. O sea, creo que ahí arrancan los límites. ¿Cómo nos ponemos nosotros límites a nosotros mismos? O sea, es complicada esta pregunta. Claro que sí. Entonces aquí, y por eso yo hablo tanto del ego, ¿ok? El ego es quién tengo que ser y quién sin duda no tengo que ser para ser amada, para poder sobrevivir en este mundo. Y cada uno de los seres humanos en este mundo nos enseñaron diferente en quién tengo que ser. Para otras personas tengo que ser perfecto. Tengo que ser perfecto. Para otras personas tengo que ser el salvador de las personas. Para otras personas tengo que decirle que sí a todo y complacer y ayudar y serle útil a las personas. Entonces, tengo que ser el proveedor, por ejemplo. El proveedor. Veces, o en caso de los hombres, o las mujeres también. O el que le soluciona los problemas a los demás. ¿Okay? Entonces, es muy importante que en cuanto a los límites con uno mismo, saber identificar tu ego. ¿Okay? Y todos tenemos un ego. Todos tenemos un ego que gobierna nuestras decisiones. Y en ese momento, cuando tú estás nutriendo a tu ego, cuando tu ego dice, sálvalos, que no peleen, conviértete tú la persona que soluciona sus problemas, o trabaja más, sé más productivo. Cuando tú le das clic al ego y le dices, ok, te voy a escuchar y voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga, el ego se va a sentir súper bien. Es como un rush que uno siente dentro suyo, donde, soy valioso. Claro. Ajá, continúa, que estoy procesando tu información. Ajá. A largo plazo te termina afectando negativamente. Y eso es lo que es importantísimo, que nosotros sepamos ver y reconocer. ¿Ok? Este rol con mi mamá, por ejemplo, que lo he escuchado mucho de psicóloga, claro que me proporciona un rush. Que mi mamá terminemos la conversación y me diga, eres la mejor hija del mundo, gracias por ayudarme, no sabes cómo me salvaste la semana. Eso es un rush para el ego, pero a la larga te termina afectando no nada más a ti, sino a tu mamá también. No te das cuenta, pero tu mamá se convierte dependiente de ti. Tu mamá, en vez de buscar sus propias informaciones, sus propias soluciones y validarse a sí misma o buscar un espacio seguro como la terapia que de repente le ayudaría muchísimo, te está utilizando a ti y creando una dependencia contigo para proporcionarle esa necesidad que ella está en ese momento buscando. Fíjate tú, entonces, para poner las cosas en orden, lo primero que tendríamos que hacer es uno mismo definir su rol en la vida. Dependiendo de ese rol, que además te ayuda a esclarecerte como ser humano, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy aquello, tienes que empezar a ponerte tú mismo
límites o decirte, yo no puedo hacer esto, no llego hasta ahí? Hay una pregunta en terapia, hay un modelo de terapia que se llama la terapia enfocada en la solución. Y eso me encanta. Es espectacular. Eso me encanta, porque esas de terapias largas a mí no me gustan. Terapia enfocada en la solución, vámonos. Ajá. Y hay una pregunta vital en ese tipo de terapia que se llama la pregunta del milagro, the miracle question. Y es así. Si viene el cliente a verte, el paciente, aquí lo llaman cliente. Sí, pero no importa, paciente. Okay. El paciente. Y viene a verte y tú le preguntas, le dices, si tú te levantas mañana y de repente el problema por el cual viniste a terapia se solucionó, lo que tú estabas buscando en terapia ya lo encontraste, ¿qué es lo primero que notarás en la mañana? Y entonces sigues la pregunta. Ok, te levantas y estás al lado y de repente tu pareja viene y te da un beso y te dice buenos días. Ajá. Entonces sientes esa conexión. ¿Qué pasa después? Sigue con tu día, sígueme contando. Y entonces vas pasito a pasito de cómo se ve un día ideal en la cabeza del paciente. Entonces ahí te das cuenta y después le preguntas la diferencia del día que tuviste hoy. ¿Qué te hizo venir para acá? Bueno, mi pareja se levantó molesto, me hizo este tipo de comentarios. Después mi mamá me llamó y yo estaba trabajando, pero obviamente le tenía que contestar y me dijo que si tenía 10 minutos, pero terminó agarrando 2 horas de mi día para llorar y yo fui el terapeuta y después regresé a casa y mis hijos hicieron una pataleta, entonces yo terminé dándole la galleta y te presenta el problema y te presenta su vida sin el problema. Entonces ahí te das cuenta con el sueño de esta persona, la vida que quisiera esta persona, qué es lo que le está faltando, cuáles son los límites que le está faltando para poder llegar a esa vida. Te entiendo. Entonces, ok, las estrategias más efectivas que nosotros podríamos utilizar para comunicarle a los demás cuáles son sus límites, porque el punto es también que las otras personas no se sientan ofendidas o no causar un conflicto del otro lado. Porque a veces tú quieres poner límites y no sabes cómo ponerlos, porque la otra persona se resiente, porque va a decir, ya no me quieres, porque de repente va a decir, bueno, no, pero tú siempre has hecho eso. Sí. Y uno lo hace en forma inconsciente, uno deja quizá que abusen de uno, y no abusar. Creo que nada de esto es consciente. No es consciente. No es consciente, simplemente uno se presta, no es terapeuta de la mamá o de la mejor amiga, o le prestas plata a un amigo a cada rato porque sabe que está atravesando un problema, o eres una madre consentidora, o eres una pareja que se deja someter, o que es la que friega los platos todos los días. O sea, pero no te das cuenta, son situaciones en las que vas cayendo. Entonces, para mí, hay un punto importante entre poner límites y empezar a sentir bienestar. Totalmente. Con uno mismo. Entonces, si entras en lucha, en no es justo, no debería ser así, qué egoísta, las cosas deberían ser diferentes, ahí ya no hay avance. No hay avance. Eso es papel de víctima y no queremos ser víctimas realmente. Queremos estar conscientes de la situación y hacer algo con ella. Exacto. Después haces lo que hablamos de poner esas 2 columnas, el rol y cuáles sí son mis responsabilidades y cuáles no son mis responsabilidades que en este momento estoy asumiendo. Y después ahorita vamos con las estrategias asertivas. Algo muy importante que ya lo dijimos y lo quiero recalcar es entender de que las personas, la mayoría de las personas, por no decir todas, no lo están haciendo a propósito. No están cruzando tus límites como que voy a fregarle la semana a Viviana, ¿verdad? Le voy a pedir esto que yo sé que ella no me va a poder decir que no y después ya, la semana ya va a estar frustrada y dolida y sufriendo. No lo hacen así, lo hacen en verdad pensando que Viviana está feliz fregando los platos, porque siempre me ha dicho que sí y siempre lo ha hecho, ¿verdad? Claro. Entonces, asumir buena intención es una de las herramientas más vitales. La segunda es entender de que tú tienes el derecho como persona de cambiar de opinión, de decir, de reconocer de que hay algo que tú llevas haciendo durante mucho tiempo que ya no te funciona y quieres parar de hacerlo o quieres hacerlo diferente, ¿ok? Asumir de que tú tienes ese derecho es vital porque a veces no sabemos que lo tenemos y por eso es que nos quedamos en el mismo patrón. Claro, uno tiene derecho a poner límites porque finalmente es tu vida. Eso no quiere decir que no quieras a la otra persona
sino que estás dejando de quererte. Exacto. Cuando no pones límites, cuando permites que las otras personas lleguen y no abusen, o sea, en forma inconsciente, traspasen, porque uno empieza a sentirse mal. Y te lo digo porque también me ha pasado. Nos ha pasado a todos. A todos, creo que de alguna u otra manera, con los hijos, con la pareja, con la familia, en algún momento se han cruzado los límites. Yo he sentido, por ejemplo, y a mí me gusta ponerme en los zapatos, porque a uno también le pasan esas cosas. Yo he sentido quizá que a veces he dado mucho y he estado esperando de la otra persona lo mismo, llámese familia o en el trabajo o lo que sea, y no me devuelven lo mismo. Cuando yo quizá pido, de repente me dicen, oye, no. Y yo digo, guau, ¿qué pasó aquí? Si uno espera reciprocidad. Totalmente. Hay una... Y ahora que me dices, yo caigo en cuenta y digo, no, la otra persona dice que no porque simplemente piensa que no le corresponde. Claro, es que cuando tú le dices que sí a alguien, esa persona que piensa, sí, ¿verdad? Si Viviana me está diciendo que sí, es porque sí quiere y puede. No está pensando, Viviana en verdad no quiere y no puede, pero me va a decir que sí y yo le tengo que devolver este sacrificio en un futuro a cambio. Exacto, no lo piensan exacto. así. No lo piensan así. Entonces es muy importante entender de que si tú estás diciendo que sí y te estás sacrificando y hay una expectativa dentro tuyo de que esta persona haga el mismo sacrificio en el futuro, entonces ahí se tiene que generar un acuerdo y hay que ser franco al respecto. Mira, yo tengo esto que tengo que hacer la maleta y tengo todas estas cosas que tengo que hacer, entonces en realidad no puedo porque tengo otras prioridades. Al mismo tiempo veo que esto es importante para ti. Yo estoy dispuesta a dejar de esto de lado y priorizar lo tuyo. Es importante para mí que en un futuro, si yo estoy necesitando de ti, haya reciprocidad al respecto. Entonces, de esa manera ya las cosas están claras sobre la mesa y de repente la persona te dice, no vale, si tú tienes la maleta que hacer, ve a hacerla, yo le pido a mi otra amiga, que ella sé que tiene el día libre. Perfecto. O de repente te dice, ay, gracias, 100%. En un futuro, cuando tú me necesites y yo tenga algo que hacer, yo lo voy a poner de lado porque veo que tú lo estás haciendo. De repente te dice eso. Oye, ¿en qué influye que una persona no ponga límites en su bienestar? Por ejemplo, en su autoestima. Vamos a ir a la autoestima. Una persona que no sabe poner límites, ¿en qué afecta su autoestima? Directamente. En el momento que tu cuerpo te está diciendo, no quiero hacer esto, y tú accionas en contra de lo que tu cuerpo te está pidiendo y agarras y dices que sí, le estás tú comunicando a tu cuerpo y a tu mente de que tus necesidades y tus deseos no son importantes. Que los deseos de los demás son mucho más importantes que los tuyos. Entonces se genera una sensación de autoabandono, de autotraición. Y eso para el cuerpo es muy retador. Entonces, sin duda, el autoestima baja. Cada vez que tú vas en contra de lo que tú realmente quieres, la autoestima baja. Y cada vez que pones límites, la autoestima sube. Directamente proporcional. Es decir, fíjense, y es inconsciente, porque en el fondo algo siempre te dice, uy, no quiero ir. Algo tan sencillo como que te inviten a un lugar. No tengo ganas de ir. Y a veces vas, por compromiso, por obligación, por lo que sea. O simplemente no, tu corazón, tu mente te dice y uno no le hace caso. Uno no le hace caso porque están todos estos miedos, otra vez al conflicto. Al rechazo. Al rechazo, a herir a la otra persona, porque la otra persona no puede tolerar un no, porque se lo toma personal como que si tú le estuvieras diciendo no te quiero, cuando no tiene nada que ver con eso. El miedo a no saber qué hacer con una manipulación, que pasa mucho. Si de repente tú dices que no y la otra persona entonces trata de decirte cosas para incitarte miedo y culpa para que cambies tu respuesta al sí. Entonces, para evitar ese momento incómodo de manipulación, dices, bueno, ya, sí, punto. Hay muchos miedos. Entonces terminas otra vez diciendo, ¿sabes qué? Para evitar todas estas tensiones, vamos a decir que sí. Y te pones la excusa. Hay dos excusas que nos ponemos. ¿Cuál? Uno, es que somos demasiado buenos, ¿ok? Y yo siempre digo, claro que son buenos. Yo estoy segura de las personas que de nuestras comunidades son personas buenas, pero no decimos que sí y no complacemos por ser buenos. No, decimos que sí y complacemos para controlar
la percepción que otras personas tienen sobre nosotros. Para controlar, no por bondad. Y eso es vital reconocerlo, porque agarramos y decimos, entonces, si decir que sí y complacer es ser bueno, entonces decir que no y honrar tus necesidades es ser malo. Es ser malo. Ajá. Entonces llegamos a un punto importante. Eso es la culpa. Bueno, yo no diría la culpa. Sí, hay un sentimiento ahí contrario, lo que tú acabas de decir. Entonces decir que no es ser malo. Y no quedar bien delante de los demás y que tengan un concepto de ti no tan bueno, y eso no te agrada. A todo el mundo le gusta caerle bien a todo el mundo le encanta que digan cosas bellas de ti, pero señores, eso no es la realidad. Esa no es la realidad. Y yo pienso que ponerse en primer lugar no es ser egoísta. Ponerse en primer lugar es cuidarte a ti, cuidar tu bienestar, cuidar tu autoestima, cuidar tus sentimientos, porque de esa manera tú puedes ser mejor para todos. Y auténticamente mejor. Auténticamente mejor. Si tú te sientes bien, puedes ser mejor madre, mejor esposa, puedes ayudar mejor a los demás. O sea, pero desde la verdad. Desde la verdad, porque si no, ¿qué pasa? Wow, qué buena esta persona, sí, aquí estoy para ti cuando me necesites, y de repente la persona explota y te lanza un pocotón de palabras y de sentimientos que tú ni siquiera sabías que esa persona tenía. Y eso, ¿a quién le termina afectando? A todos dentro de la relación. Por eso es que yo siempre digo que los límites son amor. Cuando tú eres honesto de manera amorosa, que íbamos a hablar de eso y lo saltamos, las herramientas asertivas, ya las vamos a decir. Cuando tú estableces el límite de forma amorosa y asertiva, lo que está haciendo es honesto con amor. Y eso le beneficia a todo el mundo, porque cada persona se puede hacer responsable de su vida, de sus emociones, y puedes cuidar la relación porque la mantienes libre de resentimiento. Y el resentimiento es tóxico para una relación. Y cada vez que tú haces algo en contra de lo que realmente tú quieres, lo que añades a la relación es resentimiento. No, y lo que vas acumulando tú. Y lo que vas acumulando tú. Entonces, hablando de ser buenos, para realmente poder ser buenos, tenemos que empezar con ser buenos con nosotros mismos. Ay, sí, tratarnos en forma amable. Tú sabes que es un tema tan... Otro día nos sentamos y hablamos de eso. Ser amable con uno mismo. Hablarse bonito. Hablarse bonito, quererse bonito. O sea, es como... Qué tan difícil. Es que yo me doy cuenta, a medida que pasa el tiempo y uno va analizando situaciones del pasado, y creo que a ustedes también les pasa, uno se da cuenta y uno dice, ¿por qué yo hice esto? O ¿por qué yo permití esto otro? Y es que yo creo que antes este tema de poner límites, de quererse, de hablarse en forma amable, de ocuparse de uno, de ponerse en primer lugar, no se ponían con tanta frecuencia sobre la mesa como ahora. Entonces uno los escucha constantemente y te dan herramientas prácticas como tú, que dices, siéntate y escribe. ¿Cuál es tu rol? Tú eres hija, eres esposa, eres esto, eres aquello. ¿Hasta dónde tú puedes llegar con estas personas? Entonces, si tú lo tienes claro, creo que de esa forma se lo manifiesta a otra persona. Ahora, cuando alguien llega, por ejemplo, repentinamente y cruza los límites, ¿qué haces tú? Algo que ocurre repentinamente. ¿Cómo debes reaccionar un tú? ejemplo ahorita, justo que estamos entrando en las fiestas. Bueno. Llega, tú no quieres tener hijos. ¿Ok? Ajá. O no estás pudiendo tener hijos y es una situación que te lo quieres guardar tú. Y llega tu tía y te lanza el comentario, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya es hora, el reloj biológico, ¿verdad? Típico comentario de cruce de límites que te afecta y termina afectando tu energía el resto de la cena. Total, no nada más con tu tía, sí con el resto del grupo. Total. Esa noche de repente no duermes o duermes demasiado. ¿Ok? Te detona de repente una tristeza profunda, una depresión, de verdad. Entonces, cuando te llega ese comentario, en vez de tú satisfacer las expectativas de tu tía, de darle explicaciones de por qué no has tenido hijos, que eso es lo que tendemos a hacer, claro, o al contrario, molestarnos y lanzarles un comentario pasivo-agresivo que termina dañando la relación, lo que podemos hacer es simplemente decir, ay tía, sé que tu comentario viene desde una buena intención. Al mismo tiempo, no me siento cómoda abordando este tema contigo. Ya. Eso es todo.
¿ok? Mira tú. O estoy pasando en este momento por una situación difícil, si lo quieres contar, y no me siento cómoda hablando de este tema. O apreciaría que estas preguntas que son muy personales te las guardes, ya que no me siento cómoda hablando de este tema. O sea, hay muchas maneras de decirlo. Elegantemente, y la otra persona si no lo entiende... Entonces, tú me habías preguntado, ¿cómo ponemos límites sin ofender? Nosotros, otro ejercicio, ¿de qué soy responsable y qué sí tengo control? ¿Y de qué no soy responsable y de qué no tengo control? Yo soy responsable y tengo control de definir mis límites y establecerlos de forma amorosa y asertiva. No tengo control si la otra persona se toma ese límite amoroso y asertivo como una ofensa. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que te está diciendo tu tía si ella se molesta contigo al tú decir que no quieres conversar sobre ese tema? Tu tía lo que te está diciendo es que lo que tú estás haciendo es algo malo porque ella tiene derecho de saber sobre lo que está ocurriendo en tu vida, sobre cada aspecto de tu vida. Y no lo tiene. Y eso es un tema que ella va a tener que resolver con ella misma. Tu tía va a tener que reconocer su necesidad de saber sobre tu vida y liberar ese derecho que ella sentía que ella tenía sobre ti. Y ahí no tienes control. Tú sabes que me encanta este tema porque yo que soy presentadora y entrevistadora, yo me siento a hablar con las personas. Yo soy muy respetuosa al hablar. Sin embargo, obviamente quiero que me cuenten las cosas, pero desde el amor, yo lo abordo desde otro punto, ¿no? Y yo tengo entrevistados que a los que yo les he preguntado me han dicho, particularmente eso prefiero reservármelo. No logré que me diera la respuesta, pero yo no soy de esas que... ¿Entiendes? Porque entiendo que todo tiene un límite, lo que tú quieres responder, en lo que tú quieres accionar, y yo sentada ahí lo entiendo. Claro, tengo que aplicarlo a otras áreas de mi vida también. Pero bueno, en eso estamos, esto es un constante aprendizaje. Total. Y por eso es que yo quiero hacer este podcast para abordar puntos diferentes que a todos nos pasan en la vida. Y donde consigamos alguna herramienta que nos sirva, a lo mejor tú haces clic con esto que hablamos hoy en el podcast y de repente alguna de las cosas que mencionamos te hace clic y va sumando a tu vida hasta que finalmente consigas ese bienestar que todos anhelamos. Porque en el fondo todo lo que queremos es sentirnos mejor todos los días y salir a conseguir cosas pero sintiéndonos bien, desde el amor, desde el entendimiento. Entonces, para ir cerrando, vamos a puntualizar esas estrategias asertivas. En primer lugar, empezamos cuando vas a tener una conversación asertiva con alguien. Esto es lo ideal de los pasos para abordar. Empezamos con los hechos. Es muy importante, en especial cuando viene de la nada, como por ejemplo el ejemplo que pusimos del lavaplato, o ejemplo de ser la terapeuta de tu mamá, o de repente... el que presta dinero al amigo, el que presta todo dinero, el tiempo, otro etcétera. ejemplo para hablar de trabajo, cuando tu jefe constantemente te pida que te quedes esta tarde y tú siempre le dices que sí y nunca les has expresado de que no te sientes cómodo quedándote hasta tarde. O que tu pareja te pida tener sexo a cada rato y tú no quieras. Exacto. Porque eso es algo consensuado, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuando se trata de una conversación que quieres tener porque has permitido que se cruce durante mucho tiempo, empiezas por los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Elige uno de los ejemplos que acabo de dar. Vamos a hablar del trabajo, pues. El jefe. Okay. O de la pareja, ¿qué quieres? De la pareja, pues. Ok. Mi amor, empiezas. Primero, es importante que definas que es un buen momento para hablar, porque no lo vas a hacer cuando tu pareja de repente está entrando y saliendo de la casa en medio del día y está corriendo para el trabajo. No vas a tenerla ahí. Escoger el momento. Escoger el momento, que sea un buen momento, que la persona esté emocionalmente disponible para recibir esta información. Empiezas los últimos 3 años de noviazgo, por ejemplo. Cada vez que tú inicias una dinámica sexual o claro, cada vez que un acercamiento, yo concedo y te digo que sí. Y me he dado cuenta, vas al segundo paso, que es cómo te está afectando. Que no siempre lo quiero, no siempre me siento en un espacio para realmente tener relaciones sexuales. ¿Ok? Así, entonces te vas del hecho a lo que sientes. Okay. Entonces, después de tenerlo,
me siento muy incómoda porque no es algo que yo realmente quería. En ese momento. En ese momento. ¿Ok? Lo he hecho, ahí puedes decir la razón por la cual lo he hecho, porque tengo como una creencia de que la mujer siempre le tiene que decir que sí a la pareja cuando esa pareja quiera relaciones. ¿Ok? De alguna manera de repente me criaron así o es la creencia que tengo. Al mismo tiempo me está afectando. ¿Ok? Esa es otra herramienta que me vas a escuchar diciendo mucho. En vez de decir pero, lo cambias por al mismo tiempo. ¿Ves? Como yo no diga pero me está afectando. No, al mismo tiempo me está afectando. Ayuda muchísimo a que la comunicación fluya. Después Las palabras, señores. Ajá. Después te vas al siguiente paso, que es, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el propósito de tu comunicación? Y esto es vital. No entras a una conversación sin tener el propósito en mente, porque si no, la conversación se va a dispersar a los propósitos de otras personas, en vez de a lo que tú realmente estás buscando. Entonces, ¿cuál es tu propósito? De repente... Que él entienda que todo tienes que estar dado para que tú también fluyas como mujer, por ejemplo, que el momento sea adecuado, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo. Sí, de repente estás buscando que tu pareja entienda de que ahora en adelante no siempre le vas a decir que sí como anteriormente y que no es personal, que simplemente diferencias en líbido o en necesidades. Exactamente. O estás buscando que la persona se alinee un poco más a tus necesidades sexuales. De repente tú necesitas un poquito más de cariñito antes de entrar en acción. Algo estás buscando y eso es lo que le vas a comunicar. Te comunico esto porque es importante para mí que sepas que ahora en adelante voy a empezar a decir un poquito más que no tiene nada que ver contigo ni con mi falta de atracción, sino tiene que ver con necesidades diferentes en encuentros sexuales. Eso es poner un límite desde el amor. Eso es poner un límite desde el amor. ¿Ves? Y es utilizar las palabras adecuadas. ¿Ves que hay un orden para que la otra persona no se ofenda y para que tú puedas comunicar algo que a ti te incomoda o que sientes que traspasa los límites en donde tú te sientes ya incómoda, por decirlo de alguna manera? Mira, esto es un tema largo. Yo pienso que es importante arrancar con algo y es arrancar con la conciencia que para sentirse mejor uno tiene que empezar a ponerle límites a las personas, ponerte límites tú misma, que eso es muy importante, y decir, hasta aquí puedo llegar. Uno tiene que estar consciente de eso, porque uno vive complaciendo a mucha gente y eso también es complicado, y ponerle límites a los demás. Yo digo esto y yo sé que hay mucha gente que va a decir, uy, yo soy así. Pero bueno, lo importante es tener conciencia y arrancar desde algo. Espero que alguna de estas cositas que dijimos aquí a ustedes les resuenen y les detone eso para empezar este proceso de crecimiento, transformación o de cambio que todos en el fondo buscamos para sentirnos mejor. Stephanie, gracias. Gracias a ti. Gracias. No será la primera ni la última vez que nos sentemos aquí en el podcast. Recuerda que estamos en YouTube, que estamos en plataformas audibles, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en todo lo que ustedes quieran. Estamos donde nos quieran escuchar y ver. Ahí estaremos porque, bueno, ese es el punto. Llegar hasta todos ustedes de todas las formas posibles para hablar cosas que nos procuren bienestar y nos sintamos mejor. Así de simple. Gracias, querida. Gracias a ti. Me encantó conversar contigo este ratico. A mí también. Nos vemos en la próxima. Y ustedes me escriben, me dicen por aquí de qué quieren hablar. Yo hablo de todo, porque el punto es que nos podamos comunicar chévere. Otro día hacemos un debate. Me encanta. Uy, me encanta, pero ese podcast va a ser más largo. Ok, chao. Lo quiero. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.